Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor le da la bienvenida al Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a su Santo y Poderoso Espíritu nuestro Consolador, y a todas las personas que domingo a domingo se reúnen para escuchar la poderosa palabra de Dios. Hoy, como siempre, les invito a que hagamos una oración porque las cosas en manos de Dios es que funcionan. Y le vamos a pedir que la presencia de su Santo Espíritu esté en nuestras vidas para que sea Él hablándole al pueblo a través de este servidor. Y esa palabra llegue y dé convencimiento en vuestros corazones. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos da, Señor, de regalarnos un nuevo día, Señor. Y también por la oportunidad que nos das de participar de tu palabra. Hoy convencido que el poder viene de arriba, que todas las cosas que el hombre hace, las hace porque tú las pones, porque tú se las das. Hoy te pedimos que la presencia de tu poderoso Espíritu descienda sobre nosotros, nos guíe a través del mensaje de esta palabra, nos dé el entendimiento y nos dé ese querer y ese hacer para poner por obra en nuestras vidas esta palabra y enseñársela a todo aquel que a bien tú creas que se la llevemos. Gracias, Señor. En tus manos encomendamos esta actividad. Seas tú direccionando todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en el día de hoy le vamos a estar predicando en Mateo capítulo 4 del versículo 18 al 20. Y el título del mensaje es Pescadores de hombres. Dios le cambia la profesión a uno. ¿Y por qué y cómo se pesca el hombre? Ahora nos vamos a dar cuenta cómo lo hacemos. Pero para ser pescadores de hombres primero tenemos que ser discípulos del Señor. ¿Y en qué consiste pescar al hombre y para qué? Mire lo que nos dice el Señor en el primer versículo que vamos a tomar como referencia de este mensaje, el versículo 18 del libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículo 18. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y así como el Señor vio a Pedro y a Andrés, también nos está viendo a nosotros hoy. Porque no estamos aquí por casualidad. No estamos oyendo este mensaje porque sí. Es que hay un propósito de parte de Dios. Y el Señor donde pone la mira, ahí llega. Y a todo el que llama, ese lo recibe. Porque Él es el que da el convencimiento por medio de su Espíritu. Mire que así como fueron llamados estos dos apóstoles, también usted tiene ese llamado en este día. Dele la oportunidad a Dios de que Él lo haga un pescador de hombres. Y ahora le voy a indicar cómo es la cosa. Dice el versículo 19, y les dijo, mira aquí donde está el nombre de la prédica, y les dijo en el versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjate, no te estoy diciendo que vengas en pos de mí, ni que te matricules con la Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor. Si nos quieres acompañar, bienvenido. Si quieres participar, bienvenido. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir a Jesús, así estés en esta congregación. Estés en la congregación donde estés, tienes que seguir a Jesús, porque Jesús fue el que nos llamó a nosotros a que lleváramos el Evangelio. La persona más importante es Él, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y mira lo que dice, vení en pos de mí. Y yo te digo, no me sigas a mí, sigas a Jesús. Pero escucha la palabra que Dios me ha dado para ti en este día. Porque me la ha dado. Porque te ama y me ama a mí también. Porque quiere que nosotros entendamos cómo son las cosas y procedamos al arrepentimiento y lleguemos a su reino por medio de la fe. Entonces, observe.
Ellos entonces, fíjese, versículo 20, dejando al instante la red, le siguieron. ¿Se dan cuenta? ¿Qué estaba haciendo Andrés y Pedro? Pescando. Y tuvieron la fortuna de encontrarse con el Señor, y tú también, porque hoy estás escuchando la palabra de Dios. Tienes esa fortuna de haberte encontrado con el Señor. Y es el mismo que te está invitando a través de este servidor, porque Él te quiere en su reino. Quiere que tú seas su hijo. Y dijo, vení en pos de mí. Hoy te está diciendo a ti, ven en pos de mí. No sigas una religión, no sigas un líder. Siga a Cristo a través del ejemplo que ese líder te da, como lo dijo el apóstol Pablo. Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, Él pide que lo imiten a Él, no por Él, sino porque Cristo estaba en Él. Por eso Él dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando tú dejas que Cristo vive en ti y yo también hago lo mismo, ¿sabe qué sucede? Ya no somos nosotros, ya es Cristo gobernando nuestras vidas. Entonces el testimonio no somos nosotros, es el testimonio de Cristo en nosotros porque hemos creído en Él. Y eso es lo que nos está diciendo en el día de hoy. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué te vas a poner a pensar que no, yo estoy muy joven? No, que dentro de 20 años, ¿tú qué sabes si dentro de 20 años todavía estás aquí en esta tierra? Si el que determina el tiempo es Dios. Nosotros permanecemos aquí hasta cuando Dios dice que estemos. Y cuando Dios no quiere que partamos, nos puede pasar lo que sea, que ahí seguimos vivos hasta que nos convenza y nos dé el entendimiento de que con Él es que vamos a vivir eternamente. Porque la felicidad en la tierra no es completa. La felicidad es en Cristo Jesús. El único que da felicidad es Él. Y yo les digo en esta mañana que así como esos hombres dispusieron su corazón para seguir a Jesús, usted también lo haga. Porque el Señor es el que nos va a enseñar a cómo pescar. Hay 3 formas de pescar que aparecen en la Biblia. La primera es con anzuelo. O sea, con anzuelo, ¿cuántos pescados o cuántos hombres vas a pescar? Uno solo. Y de vez en cuando, esa es la unción más baja, me imagino que es el 30%. Porque la palabra de Dios dice que produce el 30, 60 y 100. Entonces, pongamos que el anzuelo es el 30%. Pescas alguno, pero aunque sea uno, pero lo pescas. Pero si tú quieres pescar más, entonces tienes que pescar con tarraya. Y perdone que use esta expresión. Tarraya es una red que no es una red industrial, es una red pequeña. Pero se pueden coger 100, 150 peces en una tirada, dependiendo también el tamaño de los peces. Y el trasmayo, que es una red industrial, que es cuando se pescan grandes cantidades. Entonces miremos cómo es esto. No quiere decir que si pesca uno para Dios no es importante. Claro, el Señor salió a buscar una oveja. Pero si quieres ser más efectivo, tienes que creer más en Dios. Porque cuando uno crea el 30%, que está en salvación, quiere decir que uno le cree al Dios en 30% y el 70% es puro pensamiento humano, es carnal. Y en el otro sería 40 carnal y 60 creerle a Dios, porque dice 30, 60 y 100. Y el 100 es el que le cree netamente a Dios. Pero todos los 3 le sirven en esos niveles al Señor. Ahora tú decides en qué nivel quieres estar, dependiendo de que tú permitas a tu corazón y a tu mente que la fe se aumente. Mire lo que dice en Mateo capítulo 17, versículo 27. Esta es la pesca con anzuelo, mire. El mismo Jesús la describió aquí, dice. Sin embargo, para no ofenderle, estaba hablando el Señor con Pedro. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, miren. Y el primer pez que saquen, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero.
tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Por qué el Señor mandó a hacer esa actividad a Pedro? Porque resulta que los gobernantes le estaban cobrando los impuestos. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los esclavos? Pedro le dijo, a los hijos. Entonces el Señor le dijo, bueno, para que no se ofenda, ve, que es la instrucción que le da. Esa es la pesca con anzuelo, se pesca uno solo. En Juan capítulo 21, versos 6, 10 y 11. 6, 10 y 11. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Que la red de Dios no se rompe. Si la red de Dios puede atrapar todos los peces, todos los hombres que sea. Eso depende de tu fe y depende del servicio que tú le prestes al Señor. Entonces fíjate, aquí utilizó la atarraya que llamo yo, o red. Y ahora viene la pesca industrial. Mire en dónde se dio la pesca industrial. Lucas capítulo 5, versículos 5, 6 y 7. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, escuche, echaré la red. En tu palabra, o sea, en tu promesa, porque él le dijo, echa la red. Entonces, en tu palabra, en tu promesa, la voy a echar. No, o sea, que él no era que estaba creyendo. Él la echó, ¿sí? Porque confió en lo que el Señor le estaba diciendo. Pero él tenía sus dudas, pero lo hizo. Mire, en tu palabra, en tu nombre, voy a echar esa red. Y mire lo que pasó. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Se dan cuenta? Entonces hay tres formas de pescar. Uno a uno, de ciento en ciento y de millares en millares. Recuerde que cuando Pedro por primera vez dio el discurso después de ese lleno y embestido del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 y después se convirtieron 5,000 en 2 prédicas, 8,000. Él usó no el anzuelo, a pesar de que el Señor le dio esa facultad al inicio, ni tampoco usó la red para pescar 153. Se dan cuenta que cuando le creemos en un nivel mayor a Dios, las almas se convierten en mayor cantidad, no por lo que nosotros decimos, sino por la fe en Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo es el que les da el convencimiento. Entonces, de ti y de mí depende en qué nivel le queremos servir al Señor, en el 30, en el 60 o en el 100. Que Dios te bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Tú que le quieres servir a Dios, hoy Dios te ha dicho cómo servirle. El primer paso es seguir a Jesús. El segundo es creer en todo lo que Él nos pida, porque no lo vamos a hacer nosotros, sino Él lo va a hacer por nosotros, por medio de su Espíritu. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y como siempre, invito a todo aquel que esté por ahí, que todavía no haya recibido a Cristo o que se haya apartado de los caminos del Señor, regresa, porque Cristo te está llamando y te necesita para que seas un pescador de hombres. Que Dios te bendiga grandemente. Haz conmigo esta oración. Padre, hoy reconozco que sin ti nada puedo hacer. Y te pido que perdones todos mis pecados, Señor, y me ayudes a apartar del mal.
y conscientemente recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te pido que escribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida y nunca jamás lo borres de allí. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, eres un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Ahora a dejarte preparar por el Señor para que comiences a pescar de uno, de cientos, de miles. Abre tu corazón y Dios te dará la facultad y el poder para que en su nombre alcance muchas almas para el reino de Dios. Como siempre, la Iglesia Cristiana, los negocios del Señor, bendice en este mes de mayo, sigue bendiciendo a todas las madres y le pedimos a Dios que les dé larga vida, que les sustente si están enfermas, que las sane, que las bendiga de una manera especial, porque madre solo hay una. Y esas madres que temen a Dios son madres que aman a sus hijos y los van a criar por el camino correcto. Bendecimos a todas las madres, ¿sí? Aún las que creen y las que no creen, porque tenemos la fe que Dios dará convencimiento a muchas de esas madres. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Y como siempre, la Iglesia Cristiana, los negocios del Señor, te sigue invitando a que participe de la predicación de la palabra y a que seas una persona activa, recibas este mensaje, lo aplicas a tu vida y luego le des la oportunidad a otro que conozca este mensaje. Gracias. Amén y amén.